Qué alegría poder nuevamente estar aquí con ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta cada uno de vuestros hogares a través de esta transmisión. Milagro de Jesús es el tema de esta semana. Hoy corresponde la resurrección del hijo de la viuda de Naín, allí en aquella ciudad a 10 kilómetros de Nazaret. Como saben, familia, gracias a Dios, desde Puerto Rico les saludamos. Estamos trabajando, esta es la 7ª semana de vigilia y oración en esta cuarentena que exaltamos y alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos sentimos felices porque Dios está dirigiendo todo a pesar de las circunstancias. El texto en esta hora lo encontramos en el libro de Lucas. Vayamos al libro de Lucas, el capítulo 7, el versículo 13. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Vamos a elevar una plegaria a Dios. Señor Jesús, gracias porque tú secas nuestras lágrimas. Gracias, Señor Jesús, por este día que nos das, por su cuidado y su amor. Gracias, Señor, por el don de la vida, por la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Gracias por cada hogar que recibe el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Gracias por vuestros hogares, por vuestros hijos, vuestra esposa, vuestro padre y vuestra madre. En este mes especial que se celebra ese día, oramos por cada madre. Señor, dale sabiduría para guiar a sus hijos a los pies de Jesús. Gracias porque tú has dado a Jesucristo para salvarnos, para rescatarnos del peligro y de la muerte. Hoy te invitamos, Señor, para que nos asistas, para que tu presencia esté con nosotros y nos llene nuestra vida de poder, que pueda secar las lágrimas de aquellos que lloramos, que pueda tener compasión de aquellos que están en dificultades, que el ángel de Jehová acampe alrededor y lo defienda desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por amarnos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos el himno tema que hemos escogido en esta hora. Si te sientes solo, ven a Jesús. Si un amor perdiste o de tu hogar huiste, ven a Jesús. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Si todos tus amigos te han abandonado, ven a Jesús. Si las religiones te han decepcionado, ven a Jesús. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor.
brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Gracias a Dios por estar aquí en cada uno de este canal. Bienvenidos una vez más en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a trabajar este tema acerca de la viuda de Naín. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Naín es una ciudad que queda a 10 kilómetros de Nazaret. Así que Jesús tenía que ir a este lugar, pasaba por este lugar. Recordemos nosotros que también allí cerca de Naín está Sunén. Sunén es la ciudad donde la sunamita vivía y donde Eliseo había resucitado a su hijo, que había muerto hacía un tiempo. Capernaum era una ciudad y por allí Jesús venía de Capernaum hacia este lugar. Tenía que pasar y gracias a Dios, dice el versículo 11 del libro de San Lucas 7, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Así que Jesús iba con una multitud hacia este lugar. La multitud que lo acompañaban eran muchas personas que querían y necesitaban un milagro, necesitaban una ayuda, eran personas que tenían enfermedades, angustias, y otros que iban allí a acompañar a Jesús como sus seguidores. En la multitud iba Jesús al frente y en la parte de atrás iban todos sus seguidores. Aconteció el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda, e iba con ellos mucha gente de la ciudad. Así que ahora van dos multitudes, una la que Jesús va al frente, y número 2, la que va con el féretro despacio y que va aquella madre viuda y ahora sin hijos. Una gran dificultad en aquella tristeza, en aquel lugar, por la parte que vivían allí en esa parte de lo que era Capernaum, Nazaret. Pero gracias a Dios porque Jesucristo llegó allí a hacer un milagro. En medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de la muerte, en medio de la desesperanza, en medio del dolor, Jesucristo está para darte paz. Y llegó el momento de hacer un milagro. Y gloria a Dios porque en esta hora y en este milagro algo particular, nadie le pidió a Jesús que hiciera el milagro. Pero Jesús conocía el corazón de aquella dama que sufría, de aquella madre que tenía dolor, que tenía angustia. Y Dios conoce el corazón de las madres cuando lloran por sus hijos. Si usted, familia, estoy hablando a una madre que tiene un hijo que está fuera de los caminos, o que está enfermo, o que está discapacitado, que no tiene trabajo, o quizás está preso. El Señor tiene misericordia de sus hijos. Orar por esos hijos. Y allí vemos nosotros entonces aquella madre con ese dolor, con esa angustia. Pero el Señor Jesucristo se preocupa por quienes padecen dolor, por ese mundo que lo desprecia. En ese lugar Jesús no era bienvenido porque había salido del lugar de lo que era la parte de Jerusalén, de Capernaum y de Nazaret. Detrás de Jesús iba una gran multitud.
Siempre las multitudes a veces son dificultades. Pero esta multitud, la número uno, Jesús iba adelante, ellos iban felices, iban contentos, alegres, con gozo, con alegría, porque cuando Jesús marcha al frente, el ejército, Dios dirige el ejército y van en un paso firme. Pero en el otro bando, en la otra multitud, lo que había era símbolo de muerte, símbolo de dolor, símbolo de angustia, de desesperanza. Pero Jesús llegó en ese momento. Escuchemos nosotros cómo Jesús se preocupa por las madres que sufren por sus hijos. Adelante. Libro deseado de todas las gentes, capítulo 56, página 473. Jesús conoce la preocupación del corazón de cada madre. El que tuvo una madre que luchó con la pobreza y la privación, simpatiza con cada madre en sus trabajos. El que hizo un largo viaje para aliviar el ansioso corazón de una mujer cananea, hará otro tanto por las madres de hoy. El que devolvió a la viuda de Naín su único hijo y en su agonía sobre la cruz se acordó de su propia madre. Gracias a Dios porque en medio de esa angustia Jesucristo pudo escuchar esa oración de esa madre. Jesús conoce la tristeza, sabe la alegría. Hizo un largo viaje para llegar a sanar la mujer cananea, aquella mujer que ni siquiera era de la descendencia de Israel. Hará otro tanto para sanar a las madres que sufren hoy. El que devolvió la viuda de Naín al único hijo y en la agonía de la muerte en la cruz se acordó de Jesús, de su madre, y le dijo a Juan: hijo, he ahí a tu madre, y madre, he ahí a tu hijo. Jesús se acordó de su mamá cuando estaba en la crucifixión. Y gracias a Dios, porque Él conoce cada angustia, se preocupa de cada madre que sufre, de cada angustia que hay allí. Las madres deben acudir con esas perplejidades y llevárselas a Jesús, para que Cristo Jesús sane sus heridas, para que Cristo Jesús responda a las oraciones, para que Cristo Jesús pueda caminar delante de su vida, delante de sus pensamientos, delante de sus miradas. Allí iban las dos multitudes, y gloria a Dios porque usted y yo estamos en la multitud que iba Jesús, al frente. Y a otra multitud el Señor Jesucristo, se dice en la palabra en el libro de Lucas capítulo 7, versículo número 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció. El Señor tiene compasión de sus hijos. ¿Saben qué dice Salmo 103:13? Busquémoslo. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de sus hijos. ¿Qué pasa? Así se compadece Jehová de los que le temen. Alabado sea Dios. Jesús tiene compasión de ti, tiene compasión de mí, tiene compasión de este mundo. Que en el vasto universo, cuando hay una lágrima que se derrama, el Señor Jesús la conoce y pone la mano para tener tu dolor, para sanar, para levantar, da la mano para resucitar, da la mano para que nosotros tengamos cuidado de Cristo Jesús y no andemos solos. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, dice: porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha, la mano derecha, y te dices: no temas, yo te ayudo. Familia, no estamos solos en medio de esta dificultad, no estamos solos en este mundo, no estamos solos cuando alguien fallece, no estamos solos cuando no hay esperanza. Jesucristo es la esperanza, hoy, mañana y siempre. Hay esperanza porque Cristo vive y porque Cristo va al frente. Y en la multitud
hay esperanza cuando Jesús va al frente. En el hogar hay esperanza cuando Jesús es el primero. En la familia hay esperanza cuando Cristo Jesús es el que marcha para nosotros seguir sus pasos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y allí se cumplió esa esperanza de bienaventuranza de Jesús. En aquella viuda, ¿por qué? Porque Jesús se acerca y le dice, ten compasión de ella, y le dijo, no llores. Es la otra parte que queremos resaltar. Jesús sabe cuando usted llora. Jesús sabe lo que usted necesita. Jesús conoce su corazón, conoce sus sentimientos, sus pensamientos. En el Salmo 139 la palabra dice, mis pensamientos no están en mi boca, y he aquí, oh Jehová, que tú ya lo sabes todos. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es maravilloso, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Familia, Dios nos conoce porque nos creó, porque nos formó, pero sabe que cuando nosotros lloramos, entonces Él nos da su bendición, nos da su angustia. Allí en medio de esa multitud que Jesucristo iba, había pena, desesperanza y angustia, pero Jesús llegó y se puso al frente de la dama y le puso la mano sobre el hombro y le dice, no llores. ¿Cuál es la última vez que usted ha llorado por algo que es lo que usted más ama, lo que usted más quiere, lo único que le queda en la vida? Cuando la salud se pierde, es donde más queremos vivir. Recuerdo una vez en el hospital que entré a un cuarto, trabajaba como enfermero allí en cuidados intensivos. Entramos a un cuarto y había una persona que no le quedaba mucho tiempo de vida. Así que el médico nos había dicho, si amanece, es un milagro. En la hora de la visita yo estuve pendiente porque era mi paciente y reuní a la familia. Para sorpresa, la familia era de la iglesia. Y me preguntaron, ¿cómo lo ves? Les dije, vamos a despedirnos de él. Vamos a orar. Se cerraron las puertas, se hizo una cadena de oración. Allí estaba la hija y le dije, mire, despidámonos de él, dejémoslo en las manos del Señor para que Dios haga su misericordia. ¿Pero cómo así? Vamos a despedirnos, porque no sabemos qué va a pasar. Precisamente, familia, a la medianoche el paciente falleció. La familia me dio las gracias porque en medio de todo hicimos un círculo de oración y pudimos orar y se pudieron despedir, hubo llanto, pero gloria a Dios. Pero la familia quería que había un milagro. No siempre los milagros son los que nosotros pensamos, porque los milagros de Dios, Él decide cómo hacerlos. Tu vida es un milagro, mi vida es un milagro, porque Dios ha cuidado de nosotros y nos ha librado de muchas dificultades, y podemos decir con seguridad, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Nos ha llevado, nos ha traído. Y allí, en aquella multitud, la viuda, cansada, triste, sola, porque en esa cultura, ser mujer era un problema, ser viuda era otro, y ahora quedar sin hijo era lo peor que le pasara. Pero el Señor conoce las lágrimas cuando usted y yo sufrimos, y por eso se le acercó y le dijo, no llores. Ese no llores era, tenga confianza, aquí está el dador de la vida. La palabra de Dios dice en el libro de San Juan 11:25, el que quede en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. La viuda, la Biblia no dice, pero tenía una fe en aquel maestro de Galilea, que en ese momento se encontró con ella y hizo un milagro. El milagro de la vida. Versículo número 14. Acercándose, tocó el féretro. ¿Qué lo hizo? Lo tocó. Un judío no podía tocar a un difunto.
a un féretro porque quedaba inmundo. Jesús corrió y quitó todas esas barreras porque sabía que esa madre estaba sufriendo, que lo que necesitaba esa madre no era que se contaminara, era quitar todas esas barreras y expresarle el amor de Jesús, darle a su hijo que tanto amaba. Lo que ella más amaba era su hijo y ahora ya no lo tenía porque su esposo había muerto. Se escuchaba un silencio. Las dos multitudes se encontraron y cada uno miraba a ver qué iba a pasar. Y Jesús se paró al lado del féretro y los que lo llevaban se detuvieron, dice la palabra en el versículo 14, y le dijo algo a aquel hijo: joven, a ti te digo, levántate. Levántate tu familia, levántate del vicio, levántate de la enfermedad, levántate del pecado, levántate en el nombre de Jesús. La palabra de Dios tiene poder. Hay un himno que dice, hay poder en el nombre de Jesús. Sí, sin igual poder en el nombre de Jesús. Porque cuando Jesús dirige la vida, hay poder y hay esperanza. Cuando Jesús llega y Cristo va al frente, va guiando nuestros pasos, y la palabra dice, en el salmista dice, joven fui y he envejecido y no he visto ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue ¿qué? Pan. Allí iba aquella madre y la multitud se encontraron con esa sorpresa. Ahora el joven se incorpora a la vida. Uno de los primeros milagros que Jesús realizaba en su ministerio. Y gloria a Dios porque la gracia de Jesús se manifestó en aquella multitud. Allí estaba la gracia de Dios, el amor de Jesús. La gracia es un regalo que nosotros no merecemos. La viuda no había hecho nada, quizás no sabía mucho de Jesús, pero el Señor le dio por gracia a su Hijo, se lo devolvió. A nosotros Jesucristo nos salvó por gracia y por su misericordia, por amor a nosotros, por amor al mundo, familia. Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Jesús ve el dolor, Jesús ve las lágrimas, Jesús ve el sufrimiento, Jesús ve la angustia, la desesperanza, la miseria que guiaba a aquella multitud. Y al pararse al frente, hizo el milagro de la vida. ¿Cómo iba a regresar aquella madre a su casa? Si ya no había un esposo, ahora mucho menos su hijo, estaba viuda, no se sabe si tenía alimento. Era bien triste el regreso, pero gloria a Dios, porque la multitud vio que Jesús hizo el milagro de la vida. Y entonces le dice, joven, a ti te digo, levántate. La juventud debe levantarse hoy en el nombre de Jesús. Ese joven es símbolo de todos los jóvenes que debemos levantarnos hoy para levantar la palabra de Dios en alto y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado, predicamos por él y pronto va a venir. Hoy necesitamos, familia, ese toque del Espíritu Santo, necesitamos el bautismo del Espíritu de Dios para decirle a la gente, no llores, pare de sufrir, vengan a Cristo. Él secará sus lágrimas y donde Jesús se hace alto, hay un milagro. El favor de la misericordia de Dios llega hasta ese lugar. Y Dios, entonces, a través de Jesús, se manifestó para dar su honra y para dar su gloria. Escuchemos una narración al respecto del milagro de Jesús. Ser viuda en los tiempos de Jesucristo no era buen negocio. Ninguna legislación garantizaba el sustento para las viudas. No había fondos de pensión. Como ellas habían sido dependientes de sus maridos, se hacían dependientes de sus padres o familias, o de las familias de sus maridos. Sin embargo, había algunas orientaciones humanitarias que aliviaban un poco la situación. El hijo mayor asumía el control de la familia, si tenía edad. Él tenía la responsabilidad de sustentar a la madre. Se pueden extraer por lo menos 3 reflexiones fundamentales de este milagro. Primero,
El poder de Dios. Jesús transformó el dolor de la madre en alegría cuando devolvió la vida al joven. Con seguridad, ese milagro no era esperado ni imaginado por esa madre. Eso nos muestra que no hay obstáculos que Dios no pueda vencer para cumplir sus propósitos. Él tiene el control de todos los medios posibles para hacer lo que desea. Dios puede hacer cosas espectaculares para todos nosotros. Aún frente a situaciones complicadas y sin solución aparente, usted y yo podemos confiar en que si Dios quiere, puede hacer algo en nuestro favor. La compasión de Jesús. Este es el único relato de un milagro en el que Lucas menciona explícitamente la compasión de Jesús. Jesús tuvo pena de la viuda, se condolió con su situación. Elena de White nos informa que ese hijo era el único sostén y ánimo terrenal para esa mujer. Jesús sabía que ser viuda no era una buena situación. Por eso, al acercarse le transmite compasión con las palabras: no llores. La compasión de Jesús no disminuyó. Todavía hoy podemos oír su voz simpática decir: conozco vuestras lágrimas, yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No penséis que estáis solitarios y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, miradme a mí y vivid. La iniciativa de Jesús. La viuda no pidió el milagro. Jesucristo hizo el milagro por iniciativa propia. Es cierto que la Biblia afirma que quien pide recibe, pero la Biblia también afirma que Él nos amó primero. En el milagro a la viuda vemos una descripción clara de la salvación. Nosotros no buscamos a Dios, no tenemos competencia ni sensibilidad para eso. Estábamos lejos de Dios, éramos extraños para Él. Siempre escuchamos que necesitamos ir a Dios, que necesitamos dar el primer paso en dirección a Él. Pero la historia de la salvación muestra que Dios tuvo compasión de nosotros. Él tomó la iniciativa y envió a su Hijo a la tierra para que con su muerte Jesús viniera a nuestro encuentro y nos diera la oportunidad de la salvación. Jesús tomó la iniciativa y todo lo que podemos hacer es aceptar por la fe la dádiva maravillosa de la vida que solo Él puede dar. La viuda no tomó la iniciativa, pero Jesús conocía sus necesidades. Por eso, Él fue hasta ella, hizo un milagro que ella ni había pedido. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios conoce su corazón. Dios conoce que había una necesidad y el Dios que es vivo está para suplir nuestras necesidades y darnos la vida eterna. Ese regalo de gracia. Por fe, hoy nosotros aceptamos la gracia de Jesús. No llores más, le dijo, le secó las lágrimas. Hay un nuevo comienzo para ti. Ahora aquel joven se levantaba y ella podía regresar con su hijo a casa. Quizás eso nunca lo había pensado, pero el Señor es el Dios de lo imposible. Dios es el que nos puede dar la fortaleza. Dios es el que puede levantar al caído. Dios es el que puede resucitar al muerto. Dios es el que puede colocar fe en cada uno de sus hijos. Por eso, familia, alimentémonos de la palabra de Dios para que haya un nuevo comienzo. Busquemos a Dios cada mañana, cada tarde y a mediodía para que haya un nuevo comienzo de esperanza. Una nueva vida se acercaba a la vida de esta viuda. Un nuevo comienzo porque tenía un nuevo hijo, porque tenía algo que ya lo había perdido. Ahora en casa había diferencia. Había llegado el milagro de Jesús.
Jesús ha llegado a su casa, familia. Déjalo entrar. Y Él quiere hacer el milagro de tu vida. Entrégale su vida a Jesús hoy, porque Dios te necesita para que sea un misionero, para que sea un misionero de la palabra del Señor. Dale hoy su corazón a Cristo y decirle: toma, hijo mío, mi vida. Te la entregamos, Señor, así, para que tú hagas de nosotros, para que nos cambies, para que nos transformes, para ser tus hijos, para representar tu carácter dignamente en esta tierra. A eso Dios nos ha llamado a este ministerio, a enseñar la palabra de Dios por testimonio, y entonces vendrá el fin. Esta viuda tuvo un nuevo comienzo, este joven tuvo un nuevo comienzo para honra y gloria de Dios, porque donde Jesús hace un milagro, donde usted le abre el corazón, Jesús entra. Por eso en el libro de Apocalipsis nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que la gracia de Dios nos ayude, que la gracia de Dios nos bendiga, nos guarde y nos dé fortaleza. Vamos a ver un pequeño video para honra y gloria de Dios con respecto a la viuda. No llores. Joven, a ti te digo, levántate. Madre. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor Jesucristo nos dice en el libro de San Juan capítulo 11, versículo 25: el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Yo le invito, familia, para que podamos creer en ese Padre, podamos obedecer, podamos caminar de la mano con Jesús y tener un nuevo comienzo, como lo tuvo la viuda de Naín, como lo tuvo su hijo. Iniciaron de nuevo porque Dios le resucitó, porque Dios lo restableció, porque Dios nos puede dar la esperanza, la confianza, que es lo que nuestra vida necesita. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor en la tierra nueva. Por eso, aceptemos hoy a Jesús como nuestro Señor y vivamos en la tierra nueva con Cristo Jesús por la eternidad. Que Dios los bendiga, familia. Los esperamos el día viernes, si Dios quiere, a las 9 en Puerto Rico y a las 8 en Colombia. Felicidades, oramos, familia, por cada uno de ustedes. Que la paz del cielo esté en vuestros corazones. Bendiciones.